Bienvenidos amigos a esta tercera unidad de aprendizaje. Espero que estén disfrutando mucho del curso, que estén aprendiendo y conociendo gente muy interesante. En esta unidad me gustaría plantearos 4 preguntas que me parecen importantísimas que nos hagamos antes de comenzar cualquier proyecto de evangelización en el mundo digital. La primera de ellas es algo personal, es preguntarme por la motivación profunda de por qué hago esto, por qué me lanzo ahí. Una gran tentación es la de caer en los objetivos y los fines del mundo, ¿no? Tener valores mundanos, sería perseguir únicamente el dinero, que en algún momento puede ser importante como fuente de financiación, pero que no puede ser el objetivo principal. Otra podría ser y satisfacer la propia vanidad, ¿no? Como le pasa a tanta gente en las redes sociales, ver crecer los números, los me gustas y los halagos para así compensar pues alguna carencia en la autoestima o sentirse más importante. Otra motivación que me parece que podría ser dañina y que podría acabar destruyendo un proyecto es la de buscar más poder influenciador. Esta motivación se nos mete muchas veces en la iglesia. Pensamos que hay que estar en el mundo de los medios, en las redes sociales, para poder influenciar, para poder convertirnos en una voz al mismo nivel de fuerza que otras voces. Pero nada de esto se nos pide en el Evangelio. La motivación principal por la cual emprendemos un proyecto evangelizador es siempre que nos sentimos enviados, somos misioneros y de una manera o de otra en nuestro discernimiento tenemos que buscar si existe esa llamada. Si existe esa llamada porque está en lo profundo del corazón y desde siempre nos hemos sentido llamados a esto y por lo tanto pues tendremos que discernir, ya sea con nuestra familia, con nuestra comunidad religiosa, con nuestro editor espiritual, si esa llamada es auténtica o porque nos llama la iglesia a ello. Puede, y creo que es el caso de algunos de vosotros que colaboréis con proyectos de iglesia, incluso que estéis contratados en algunos de los servicios que ofrecen las diócesis o las distintas instituciones dentro de la iglesia, y eso es una llamada directa y clarísima, ¿no? Por la cual emprender un proyecto. Entonces me parece que esta pregunta es importante hacérsela porque empezar con motivaciones torcidas puede conducirnos no solo a que el proyecto no crezca, sería quizás todavía mucho peor que el proyecto funcione y que vaya abocado a sembrar cizaña y no trigo, ¿no? Que nos puede pasar, puede nublarnos la vista, la satisfacción de los números, de ver que las cosas funcionan, pues quizás a nivel de dinero, quizás a nivel de seguidores, de seguimiento, ¿no? de ese proyecto, pero puede que no estemos remando en la dirección adecuada. Solo lo haremos si estamos respondiendo a una llamada del Señor Jesús, si somos enviados. Esto me parece muy importante. Es una pregunta además que hay que hacerse más de una vez, porque muchas veces las motivaciones torcidas tenemos justificaciones para ellas tremendamente potentes y no es sino con el paso del tiempo y de las dificultades que no se muestran a la luz, pues todas esas cosas oscuras, ¿no? Dentro de nuestras motivaciones. Entonces es muy bueno que conforme vaya pasando el tiempo vayamos haciéndonos de nuevo esta pregunta para evaluar cuáles son mis motivaciones y si tengo que corregirlas. La segunda pregunta que me parece muy importante es si cuento con recursos y fuerzas necesarias para emprenderlo. Esto ya viene en el Evangelio, ¿no? Uno tiene, si va a hacer la guerra, tiene que ver con qué ejército cuenta, ¿no? No se lanza a ella, sino va a tener fuerzas suficientes para hacerle frente. Y parece una tontería, pero desde que yo estoy en el mundo digital, yo creo que he crecido con él, desde que nació en mi país, en España, he visto decenas y decenas de proyectos bellísimos comenzar, pero terminar estrepitosamente, ¿no? Morir rápidamente y de golpe. Y es porque no se había hecho un buen cálculo de fuerzas. A veces esas fuerzas son recursos materiales, apoyos institucionales y la mayor parte de las veces son energías y compromiso personal de las personas que están implicados en ellos. Entonces, antes de comenzar, podemos tener una idea fantástica, podemos tener claro que este proyecto es algo que el Señor nos está pidiendo, pero puede que no contemos con las fuerzas y tampoco debemos ser tan ingenuos de decir Dios proveerá, porque a veces utilizamos la providencia para esconder nuestra negligencia. Si el Señor nos llama, el Señor nos da los recursos, pero hay que buscarlos y hay que empeñarse y hay que poner todo el esfuerzo, tanto personal como colectivo, si es un grupo, en que esos recursos, ese tiempo, esas energías puedan dedicarse al proyecto.
La tercera pregunta ya entra dentro del orden concreto del proyecto y es ¿a quién lo voy a dirigir? Veo que mucha gente cuando empieza un proyecto de evangelización digital, como ve que Internet llega a tantísima gente, a tantísimos perfiles, a tantísimos países, pues comienzan su proyecto pensando que pueden llegar a todos, ¿no? ¿Cuál es mi público objetivo? Como dicen los expertos de marketing, ¿no? Digital. Pues mi público objetivo es todo el mundo que quiera ver esto, todo el mundo que quiera entrar, todo el mundo que quiera disfrutarlo, todo el mundo al que le sirva. Error, gravísimo error. Internet es tan grande, o sea, es un continente tan bestialmente grande que lo que tenemos que hacer es segmentar, es la palabra técnica que os vais a encontrar en muchísimos manuales por internet si hacéis búsquedas. Es decir, tenemos que acotar y cuanto más mejor. Es verdad que si acotamos tanto y definimos un perfil de público al que queremos llegar tan restrictivo, quizás no podamos llegar a él, ¿no? Ahora os pondré algún ejemplo. Pero no podemos comenzar por todo el orbe, ¿no? Cosas que hay que definir, ¿no? A la hora de dirigirse a un público. ¿En qué idioma me dirijo? Esto quizás es lo más sencillo de definir. Bueno, pues si lo voy a estar haciendo en español, el proyecto va a ser en español. Puede que tenga una vertiente en inglés en el futuro, en cualquier otro idioma. Bueno, pues lo anoto. Pero actualmente mi proyecto va a ir dirigido a personas que hablan español. ¿De algún país en concreto o de cualquier país hispanoparlante? Digamos que vamos a hacer el proyecto para España. ¿Para católicos o para no católicos o para todos? Y si es no católicos, entra todos, los que son cristianos de otras denominaciones, los que son ateos, los que son creyentes. Me dirijo a personas ¿en qué rango de edad? El rango de edad es importantísimo de definir, cambia mucho de una generación a otra. El lenguaje que vamos a utilizar, los canales que en los que tenemos que tener presencia, es muy distinto dirigirse a jóvenes entre 12 y 17 años que a personas más mayores de 50 a 65, por ejemplo, ¿no? Nos llevará a utilizar una estética completamente distinta y pues son unos canales diferentes, ¿no? Si queremos llegar a los jóvenes es más fácil que lleguemos a ellos a través de Instagram, por poner un ejemplo, y seguramente a una franja de edad entre 50 y 65 les llegaremos mejor con una buena newsletter, una lista de correo o quizás con Facebook, ¿no? Que Facebook tiene un potente sistema de segmentación para llegar al público que queremos. Y quizás al principio os parezca trivial esto, pero os digo que es una de las claves del éxito, es una de las claves para que nuestro proyecto no quede en la nube infinita de lo digital sin que nadie nos encuentre. O sea, la única manera de ser significativos, de que se nos reconozca, de que la gente empiece a identificarse y a disfrutar y a hacer usufructo del proyecto que hemos puesto en marcha, es que les alcancemos, es que les lleguemos. Y esto tiene que ver también con salir, pero no salimos a cualquiera, ¿no? El Papa Francisco habla de periferias existenciales y de periferias de pobreza real y tangible, ¿no? En Internet tenemos que pensar cuál es ese público, cuál es esa periferia a la que voy, y tenemos que preparar nuestra mochila, nuestro equipaje, que es lo mismo que decir nuestra estrategia digital, para alcanzarles, para llegar a ellos. A final de este curso os tocará hacer el último módulo conmigo sobre YouTube y os hablaré mucho de esto, de mi ejemplo personal, del camino que he recorrido y mucho también sobre esto, sobre el público objetivo. Para mí ha sido clave definirlo bien porque si no el proyecto se hubiera diluido, ¿no? Y un montón de energía y un montón de esfuerzos. Y la última pregunta les va a parecer rara, pero la matizo después. Es ¿quién es mi competencia? No me estoy refiriendo a quién es esa persona a la que tengo que pisar para quedar yo por encima. ¿Quién es esa al que tengo que destruir para que mi proyecto brille, ¿no? Eso digamos que es el modo de funcionar del mundo. Sino, ¿quién está haciendo algo parecido a mí? ¿Por qué? Primero porque me estimula. Que haya gente dirigiéndose al mismo público con un proyecto similar. No pasa nada. Internet normalmente es muy grande. No vamos a ocupar el nicho con un solo proyecto. Ojalá hubiera miles dedicados al mismo público objetivo y con la misma finalidad, ¿no? No es eso, no los queremos tumbar ni apartar, ¿no? Somos una familia. Pero nos estimula ver cómo crecen, nos estimula ver cómo lo hacen, nos empuja a mejorar. Siempre la competencia, es decir, ver a alguien en nuestra misma línea, pues nos mueve a hacer las cosas cada vez mejor. Hablo de una competencia siempre sana. Lo segundo es que tenemos que acostumbrarnos a tejer redes. Si alguien está haciendo algo parecido a mí,
lo más seguro es que lo haga con matices distintos, ¿no? Y que pueda alcanzar a personas a las que yo no alcanzaría, porque quizás el proyecto está planteado desde un país diferente al mío, o porque utilizan unos recursos o unos canales que yo no sé utilizar, o a los que no tengo acceso, o simplemente que no me interesan. Entonces hay que crear redes, y eso es entrar en contacto, es escribir a las personas, es seguir sus cuentas, es hablar, es compartir, es superar esa primera impresión de, uy, estos están haciendo lo mismo que nosotros, son nuestros enemigos. No, estamos en lo mismo, ¿no? Somos familia y vamos a apoyarnos unos a otros. Y como hemos visto, ¿no?, en la unidad didáctica de evangelizar en el tiempo de la red, aquí lo que pone en marcha la evangelización, la mejor evangelización, son las relaciones sociales. Entonces lo que hay que hacer es tender puentes y crear esas relaciones con esos otros proyectos para ser entre todos mucho más efectivos, ¿no? Entonces, cuando tengáis vuestro proyecto pensado, qué va a ser, cuando tengáis clara vuestra motivación, cuando sepáis que contéis con fuerzas suficientes para ello, tenéis que definir esa competencia, tenéis que hacer un estudio de mercado, diría en el mundo del marketing, y saber quién está ahí en el candelero, e intentar poco a poco, quizás, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si abrís una cuenta de Twitter para hablar sobre crear diálogo en torno a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Creo que hay alguna cuenta de Twitter así. Y detectáis pues que hay como 6-7 cuentas que hablan también en vuestro idioma y tocan mucho ese tema. Una puede ser la cuenta de un político cristiano, otra de un obispo muy implicado en temas sociales, otra que es exactamente igual que la vuestra, que se dedica, pero lo que se dedica a hacer, por ejemplo, es a tuitear párrafos de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, hacéis el mapa y intentáis poco a poco entrar en contacto con esas cuentas, ¿no? Presentaros, decir quién está detrás de la cuenta, quiénes sois, y ofreceros para echar una mano en lo que sea para crear sinergias, ¿no? Y también para que distintas presencias que apuntan hacia lo mismo puedan aportar distintos colores, distintos matices, ¿no? Que no todo tenga que ser un monolito. Pero os puede pasar que, por ejemplo, una de las personas que habéis identificado como competencia pues tenga, yo que sé, 500.000 seguidores, ¿no? Y que sabes que si le escribes no te va a escuchar. Pues no pasa nada. Quizás cuando tú tengas 100.000 seguidores, dentro de unos años, pues esa cuenta se dé cuenta, valga la redundancia, de que existes, ¿no? Entonces podáis crear un vínculo. O sea, no se trata tampoco de llamar la atención de todo el mundo, decir yo estoy aquí, que hacedme caso, ¿no? Bueno, acabas de llegar a la escena, tienes que ser humilde, y sobre todo lo que te va a dar prestigio en cualquier proyecto, ¿no? No solo los digitales, es tu perseverancia y es mantener tus objetivos y tus fines, ¿no? La gente va a ver que cuando llevas un recorrido largo en la red eres una persona seria o eres un proyecto serio, y van a querer tejer esa red y tender puentes también contigo. Espero que estas 4 cuestiones os hayan ayudado. Y os voy a dejar una tarea muy interesante para realizar. También os voy a poner en el texto de esta unidad de aprendizaje la estimación de la carga lectiva para que os organicéis. Y con esto ya terminaremos este módulo de evangelizar en redes sociales. Muchas gracias por la ilusión que estáis poniendo en todo. Es impresionante la actividad que estamos viendo en Neuroca, y espero que estéis disfrutando también de todo esto que os vamos ofreciendo. Que Dios os bendiga. La paz.